Si se elige mi historia, enviaré el enlace a mis amigos, porque dudaron de mí cuando conté esta historia. Era una noche como cualquier otra. El reloj tenía más de 10 y el cansancio del día comenzaba a pesar. Me arrojaron al sofá, todavía con la ropa de trabajo. La luz de la televisión parpadeaba mientras pasaba cualquier programa. El silencio de la casa era casi reconfortante, pero había una inquietud dentro de mí. Esa sensación de que necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para escapar de la monotonía. Fue entonces cuando tomé el teléfono y abrí Google Maps. Era un hábito tonto pero recurrente. Explorar lugares aleatorios de todo el mundo me dio una extraña sensación de aventura, como si pudiera viajar sin salir del lugar. Comencé con lo básico, ciudades que siempre quise visitar, pequeños pueblos perdidos en desiertos, islas remotas. Mientras hacía clic y arrastraba, me distancié de los lugares más conocidos y me sumergí en regiones menos explotadas. No sé si te ha sucedido, pero a veces siento que Google Maps tiene una vida propia. Es como si, de repente, me guiara a las esquinas que nunca buscaría por mi cuenta. Y eso es exactamente lo que sucedió esa noche. Después de jugar con Street View en una pequeña ciudad europea, regresé al mapa general. Había algo curioso en una zona remota de carretera dentro de un país que no reconocí de inmediato. No había ciudad cercana, ni signos de otras estructuras, pero un icono me llamó la atención, un cementerio. Nada extraordinario en esto al principio. Los cementerios aparecen en el mapa todo el tiempo, pero este tenía algo diferente. Primero, el nombre, o, más bien, la falta de ella. En el lugar donde debería haber un título, solo era cementerio en letras genéricas. Sin descripción, sin información adicional, nada que indique su historia o ubicación exacta. Movido por pura curiosidad, aumenté el zoom y abrí la vista de la calle. La primera imagen llevaba un cierto retraso, como si el lugar se ocultara incluso de los servidores de Google. Cuando finalmente apareció, sentí que un escalofrío corría por la columna vertebral. Era difícil explicar por qué, pero había algo incómodo en esa escena. La puerta de hierro oxidado marcó la entrada, pero no había señales de vida cerca. Sin signos, sin flores, nada que indicara visitas recientes. Los árboles circundantes parecían ramas muertas, secas y retorcidas que se proyectaban contra el cielo como las manos pidiendo ayuda. Seguí explorando el lugar haciendo clic en las imágenes disponibles. El cementerio parecía más grande de lo que imaginaba, con un camino de tierra esa serpiente entre la lápida. La sensación de abandono fue evidente, piedras enumeradas, el musgo que cubre lo que alguna vez debería haber sido inscripciones importantes, y un silencio absoluto que casi podría sentirse incluso a través de la pantalla. El más extraño, sin embargo, fue la calidad de las imágenes. Algunas partes estaban claras, otras parecían borrosas, como si algo hubiera interferido en el momento en que las cámaras capturaron ese lugar. Me río nerviosamente. Debe ser un error de procesamiento, pensé, pero no pude sacar los ojos de la pantalla. Había algo en las imágenes que me atrajeron, como si el cementerio quisiera ser visto. Hice clic para avanzar una vez más, y fue entonces cuando noté una sombra, lejos, casi imperceptible. Parecía estar en la esquina inferior de la imagen, al lado de una lápida aislada. Al principio pensé que era solo parte del paisaje, tal vez un efecto del sol o un lugar fuera de lugar. Pero con cada movimiento que hizo, todavía estaba allí en diferentes ángulos, como si me siguiera mientras caminaba prácticamente a través de ese espacio. Esto es extraño, murmuré para mí mismo. Era tarde, estaba solo en casa, y la idea de un cementerio oscuro en medio de la nada ya pesaba. Aún así, la curiosidad fue mayor que la incomodidad. Decidí dar otro clic para avanzar en Street View Trail, pero la pantalla se congeló. Miré el teléfono celular, esperando llevar. Unos segundos después, finalmente regresó, pero la imagen era diferente. Ahora se veía más oscuro. El cielo, que una vez era un gris pálido, era casi negro. La sombra que una vez estuvo en la esquina ahora parecía más grande, más cercana. Esta vez, era imposible ignorar. Tenía forma humana. Mi aliento aceleró. No tenía sentido. Era solo un mapa, solo una secuencia de fotos tomadas por un automóvil automático. No debe haber nada allí, nada que se moviera. Cerré la aplicación, pero mi mente continuó girando. ¿Quién o qué podría ser esa figura? Traté de convencerme de que era solo un error visual, tal vez un reflejo mal capturado por la cámara. Pero no podía evitar un pensamiento incómodo. Parecía que esa sombra me estaba mirando directamente. Aún así,
Algo dentro de mí insistió en que necesitaba volver y mirar nuevamente, como si ese cementerio me hubiera llevado a su órbita y no me dejara ir tan fácilmente. Abrí Google Maps nuevamente y escribí la misma dirección, pero el icono se había ido. El cementerio simplemente ya no estaba allí. Lo primero que me llamó la atención fue la puerta. Viejo hierro, con los tallos doblados y las piezas faltantes. No había un nombre grabado, ni inscripciones que dieran una pista sobre el lugar. Era solo una entrada a algo que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Pero lo que realmente me incomodó fue la condición general del medio ambiente. Los árboles alrededor estaban muertos, con ramas retorcidas que se entrelazaban sobre la lápida, como si el cementerio mismo intentara esconderse del mundo exterior. El piso estaba cubierto de hojas secas, creando una alfombra naranja que parecía absorber cualquier rastro de vida. Avancé a través de la vista de la calle, haciendo clic para explorar el camino de tierra. Los chips de la cabeza estaban en un estado deplorable. Algunos eran tan viejos que apenas podían distinguir las inscripciones. Otros fueron agrietados, listados o cubiertos en musgo. Había algo opresivo en ese lugar, como si incluso la tecnología tuviera dificultades para capturarlo. Con cada nueva imagen que llevaba, se dio cuenta de que los bordes estaban borrosos y los colores parecían desvanecidos, como si la luz del sol nunca hubiera alcanzado ese lugar. Mientras seguía haciendo clic, algo comenzó a llamar mi atención. Era una sombra lejana, casi imperceptible, en la parte inferior de una de las imágenes. Al principio pensé que era solo un arbusto o un lugar en la lente, pero la sensación de incomodidad creció. Con cada nuevo movimiento a través del cementerio, la sombra parecía estar allí, siempre en el mismo ángulo, como si me siguiera. Me río nerviosamente. Debe ser un error en el procesamiento de imágenes, pensé, tratando de ignorar el frío en la columna vertebral. Pero algo en la forma de esa sombra me molestó. No fue solo un borrón, ella parecía humana. Era alto y estrecho, con contornos que sugirieron hombros y cabeza. No importa dónde haga clic, allí siempre estuvo presente como espectadora silenciosa. Después de unos minutos, mi curiosidad se puso inquieta. Mi mente estaba tratando de racionalizar lo que vi, pero mi cuerpo reaccionó de otra manera. El silencio de la casa parecía más pesado, casi opresivo, como si el entorno a mi alrededor hubiera absorbido la energía de ese cementerio. Mis manos comenzaron a sudar y me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Era solo un mapa, me dije, tratando de ignorar la opresión en mi pecho. Di otro clic, acercándome a una lápida solitaria al lado de un árbol muerto. La sombra, que una vez estaba distante, ahora parecía estar más cerca, colocada detrás de la lápida. No tiene sentido, murmuré, sintiendo el calor de la tensión que se elevaba a través de mi cuello. Era imposible que algo en la imagen se moviera con tanta consistencia. Era solo una secuencia de fotos tomadas por un automóvil automático, nada más. Decidí hacer algo que normalmente nunca hago en Studio, back. Hice clic para retroceder, tratando de ver si la sombra desapareció o cambió de lugar. Pero para mi horror, ella todavía estaba allí en la misma posición relativa, como si me esperara. La sensación de ser observado creció, a pesar de que sabía que era imposible. Pero fue realmente. Comencé a cuestionar si lo que vi era real o simplemente mi mente predicando quiesas. De repente, mi teléfono celular se bloqueó. La imagen se congeló, que muestra la sombra ahora más definida en el centro de la pantalla. Traté de cerrar la aplicación, pero simplemente no respondió. Mi corazón disparó. Por un momento, pensé que había escuchado algo, un sonido lejano proveniente de la habitación de al lado, como un ligero rasguño, pero tal vez era solo mi imaginación, amplificada por el nerviosismo. Cuando la aplicación finalmente se desbloqueó, la sombra desapareció. El alivio inicial fue reemplazado rápidamente por una mayor incomodidad. ¿Dónde estaba ella? Sentí que había perdido de vista algo que nunca debería haber escapado. La oscuridad en las imágenes parecía más profunda, los colores más fríos y el silencio a mi alrededor más pesado. Esto no es normal, me susurré a mí mismo, tratando de ignorar el escalofrío que deambulaba por mi columna vertebral. Pensé en cerrar los mapas de Google y borrar ese cementerio de mi memoria, pero algo me detuvo. Era como si el lugar me hubiera atascado, exigiendo que continuara. Incluso con la incomodidad, volví a la entrada del cementerio haciendo clic en el punto de partida de la vista de la calle. Y luego, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. La sombra estaba allí, justo detrás de la puerta. Esta vez, más cerca, más clara, casi tangible.
Mis dedos temblaron mientras presionaba la pantalla, tratando de ampliar la imagen. Quería ver mejor, para entender qué era, pero también temía descubrir la respuesta. Antes de que pudieras hacer algo, la pantalla parpadeó y volvió al mapa general. Street View se había cerrado solo, y el cementerio, bueno, él ya no estaba allí. Pasaron 2 días, pero el cementerio no salió de mi cabeza. Traté de seguir mi rutina normalmente, pero era como si algo me estuviera retirando. La sombra, las lápidas sotas, la puerta oxidada, todo parecía haber clavado raíces en mi mente. Por mucho que intentó olvidar, una pregunta golpeó sin cesar: ¿qué es ese lugar? El segundo día, casi sin darme cuenta, me encontré investigando la dirección en el mapa nuevamente. Era un impulso irracional, como si algo más allá de mi voluntad me estuviera guiando. Al final de la tarde, tomé las llaves del auto. El camino era exactamente como apareció en el mapa, estrecho, rodeado de árboles densos, con pocas señales que indican instrucciones. Cuando me acerqué a mí, me di cuenta de que la señal del teléfono celular desapareció. Miré el dispositivo en el asiento del pasajero, sin barras, sin conexión. El silencio era absoluto, sin sonidos de pájaros, sin ruido de viento entre las hojas. Lo único que escuchó fue el ronquido del motor y ocasionalmente el ranger de asfalto irregular debajo de los neumáticos. Cuando finalmente vi la puerta del cementerio, una sensación extraña me hizo cargo de mí. Era como si el aire a su alrededor fuera más frío, más pesado. La puerta era exactamente como en la vista de la calle, oxidada, torcida, con pintura pelada que expone un tono gris y muerto. Detuve el auto en la entrada y salí, dudando. No había nadie alrededor, ninguna casa o señal de civilización. Solo fui yo y ese lugar. Es solo un cementerio, murmuré para mí mismo, tratando de sonar más seguro de lo que realmente era. Di un paso adelante y empujé la puerta. Se extendió en voz alta. El sonido resonó como un grito en el silencio. En el interior, todo parecía aún más decadente que en las imágenes. El olor a tierra húmeda y madera podrida invadió mis fosas nasales, mientras que el piso, cubierto de hojas secas, parecía amortiguar mis pasos. Los cheques de la cabeza se dispersaron de manera desordenada, algunos parcialmente enterrados en el piso, algunos inclinados en ángulos imposibles. El musgo que cubre las piedras le dio al lugar un aire de abandono, como si nadie hubiera pasado allí en décadas. Caminé lentamente, leyendo los nombres que aún eran visibles. La mayoría eran ilegibles, borradas por el tiempo, pero algunas inscripciones se resistieron, dejando escapar fechas que datan del siglo XIX. Mientras avanzaba, una creciente inquietud me hizo cargo de mí. Era difícil de explicar, pero tenía la sensación de ser observado. Con cada nuevo paso, miró por encima del hombro, con la esperanza de encontrar algo entre los árboles o detrás de la lápida. Pero no había nada, solo el silencio, pesado y sofocante, que parecía burlarse de mi nerviosismo. Fue entonces cuando la vi. La lápida estaba aislada, parcialmente oculta por un árbol retorcido. Algo en esa piedra parecía llamarme. Me acerqué lentamente, mi corazón golpeó duro, casi doloroso. Cuando estaba lo suficientemente cerca como para leer, mi cuerpo se congeló. Mi nombre fue grabado allí en letras frías y perfectas. Al principio pensé que era una coincidencia, quizás alguien con el mismo nombre que el mío, pero cuando me inclinaba, noté que algo que hizo que el piso pareciera desaparecer debajo de mis pies, mi foto. No era una imagen antigua o genérica, era exactamente lo mismo que usé en mi insignia de trabajo. Me quedé allí, tratando de entender, mientras el pánico comenzaba a cuidar. Debajo de la foto, las fechas completaron el aterrador escenario. Mi nacimiento fue correcto. Y la fecha de la muerte era al día siguiente. Esto no puede ser real, murmuré, al revés instintivamente. Mis ojos ardieron, como si mi cerebro se negara a procesar lo que vi. Traté de racionalizar. Alguien debería estar jugando conmigo. ¿Pero cómo? ¿Quién podría tener acceso a esa foto? ¿Y por qué elegirías ponerlo allí? Mi corazón latía tan rápido que pude escucharlo en los oídos. Sus manos se afeitaron mientras intentaba sacar su teléfono celular de su bolsillo para grabarlo, pero para mi sorpresa, la pantalla todavía estaba sin señal. Necesitaba salir de allí. Cada fibra de mi ser gritado que este lugar no era seguro. Pero cuando me di la vuelta para correr, escuché un sonido que hizo que mi sangre se congelara. Era bajo, casi imperceptible, como si alguien respirara fuertemente detrás de mí. Todo mi cuerpo se negó a moverse. No mires, pensé, con el instinto de que algo terrible sucedería si volviera la cara.
pero la curiosidad, o tal vez el miedo, me superó. Lentamente, giré mi cabeza. Detrás de la lápida, exactamente donde apareció la sombra en Street View, algo estaba allí. No puedo describir con precisión. No era humano, pero tampoco era completamente diferente. Tenía una forma indefinida, casi como si estuviera hecho de humo o oscuridad condensada. Y aunque no tenía ojos visibles, sentí que me estaba mirando directamente. Sin pensar, corrí. La puerta parecía estar a millas de distancia, pero no miré hacia atrás. Solo escuché el sonido de mis propios pasos, y tal vez un susurro lejano que no pude entender. Me subí al auto, conecté el motor y aceleré sin mirar el espejo retrovisor. Cuando finalmente llegué a la carretera principal, la señal del teléfono celular regresó, pero la dirección del cementerio había desaparecido del mapa. Quería correr. Quería gritar, salir de él lo antes posible, pero mis piernas simplemente no obedecieron. Era como si el suelo se hubiera convertido en una trampa invisible, sosteniendo mis pies con una fuerza que no era física, sino algo más profundo, algo que no podía entender. Cada músculo de mi cuerpo pidió que se moviera, pero lo único que logré hacer fue girar mis ojos, desesperados, buscar algo que explicara lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando aparecieron las sombras. Estaban allí, tal como había visto en Google Maps, pero ahora eran reales. Real de una manera que hizo que el aire a mi alrededor pareciera más denso, más pesado. Las sombras se movieron entre la lápida y los árboles, como si floten, sin un sonido. Eran contornos altos e indistintos, hechos de una oscuridad que parecía devorar la baja luz que existía en ese lugar. Lo peor era la forma en que parecían mirarme, sin ojos, pero con la atención que sentía hasta el fondo de mi alma. El silencio absoluto fue roto por un sonido bajo, casi imperceptible al principio. Susurros, frases no conectadas que parecían provenir de todas las direcciones al mismo tiempo, lo rodean como una ola en crecimiento. Era difícil entender lo que dijeron, pero había algo en ellos que me golpeó como un golpe. Estas fueron palabras que no reconocí, pero de alguna manera sonaban miembros de la familia, como si las hubiera escuchado en un sueño o una pesadilla olvidada. ¿Qué es eso?, susurré, sin esperar una respuesta. Mi voz sonaba débil, casi tragada por los susurros a mi alrededor. El aire parecía más frío ahora, cortando mi piel como cuchillas invisibles. Mis ojos deambularon por el cementerio, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera controlarme sobre la situación. Fue entonces cuando vi mi reflejo. Había una lápida pulida a mi lado, parcialmente cubierta de musgo, pero aún reflejaba la pálida luz del medio ambiente. En el reflejo, sin embargo, no era yo, o al menos no el yo que esperaba ver. Era una versión anterior de mí mismo, con el cabello y la espalda desordenados, ojos vacíos. La expresión en la cara era de sufrimiento indescriptible, como si estuviera atascado en un ciclo de dolor interminable. «No puede ser», murmuré. Mi corazón latía tan fuerte que parecía explotar en mi pecho. Parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que era solo mi mente predicando piezas, pero el reflejo no desapareció. Me miró, inamovible, mientras luchaba por respirar. De repente se acercó una de las sombras. La vi en la esquina de su ojo, deslizándose entre la lápida como un depredador que encontró a su presa. Un frío intenso pasó mi cuerpo, como si hubiera sido tocado por algo no humano. Fue en este momento que aumentaron los susurros, volviéndose casi ensordecedores. Las palabras, una vez indescifrables, ahora parecían graduarse en oraciones, pero aún así desconectadas. «No puedes escapar, es demasiado tarde, ya sabías», grité. No sé si el sonido realmente salió o estaba dentro de mi cabeza, pero en ese momento todo se oscureció. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera sido tragado por la oscuridad misma. No había más árboles, tumbos o sombras. Solo un vacío absoluto, donde me sentí pequeño, insignificante, como si fuera una partícula perdida en un océano infinito. Un dolor repentino viajó en mi pecho, como si algo me estuviera apretando adentro. Mis ojos ardieron, pero no pude cerrarlos. Todo lo que pude hacer fue enfrentar el vacío, ya que los susurros se convirtieron en un solo sonido continuo, severo y vibrante que parecía resonar en los huesos de mi cuerpo. Y luego, en un momento que duró una eternidad, una voz clara llegó en medio del caos. No era ni hombre ni mujer, pero tenía una autoridad que me hizo temblar. «Viste lo que no deberías. Ahora es parte de eso». Me desperté en el mismo lugar, pero todo era diferente. Las sombras habían desaparecido. El frío intenso dio paso al calor relajado y el cementerio parecía más abandonado que antes.
Mis piernas finalmente obedecieron y corrí. Corrí sin mirar hacia atrás, independientemente del sonido de mis propios pasos que hacían eco en el piso de tierra. La puerta oxidada parecía más lejos que antes, pero continué, impulsado por un miedo primario que nunca antes había sentido. Cuando llegué al auto, entré rápidamente y llamé a la puerta. Conecté el motor, pero mis manos temblaron tanto que casi dejé caer la llave. Mientras aceleraba, miré el espejo retrovisor, esperando ver que algo me siguiera. Pero no había nada. El cementerio estaba allí, inamovible, como si todo fuera una pesadilla. Por un momento, pensé que estaba salvado, pero luego vi mi reflejo en el espejo retrovisor. No fui yo, fue esa versión de mí que vi en la lápida. Y ella sonrió. Cuando me desperté, estaba en el auto, estacionado frente a mi casa. No tengo idea de cómo llegué allí. Mis manos todavía sostenían la rueda, y el motor estaba apagado, pero lo último que recuerdo fue correr por el cementerio, con esas sombras persiguiéndome. Mi corazón todavía estaba acelerando, y el aire dentro del automóvil parecía pesado, como si la amenaza aún estuviera presente, solo invisible. Entré en la casa temblorosa, mi mente tratando de encontrar una lógica para lo que había sucedido. Fui directamente a la computadora. Abrí Google Maps, buscando la dirección del cementerio, pero ya no estaba allí. Sin marcado, sin referencia. Era como si ese lugar nunca hubiera existido. Pensé en probar otros mapas, foros, cualquier cosa, pero una parte de mí sabía que sería inútil. Era como si algo o alguien hubiera borrado toda la evidencia, dejando solo la experiencia registrada en mi memoria. Pasé el resto de la noche mirando por la ventana, con la esperanza de ver algún movimiento en la calle, algo que confirmó que era seguro. Pero el silencio a mi alrededor parecía mucho más grande de lo que debería ser. Desde entonces, ¿ha sido así? Incluso ahora, mientras te cuento esta historia, siento que no estoy completamente solo. No veo nada, pero es como si esas sombras aún me vieran, esperando el momento adecuado para reaparecer. Todavía trato de convencerme de que era solo un sueño, una alucinación causada por el cansancio o mis propias piezas de predicación del cerebro. Pero en el fondo hay algo que me impide creerlo. Esa lápida con mi nombre y mi foto todavía está grabada en mi mente. ¿Fue solo una advertencia? ¿O una especie de oración que todavía no entiendo? Nunca he entrado en Google Maps desde ese día. Y honestamente, tampoco sé si deberías entrar. ¿No se hicieron algunas cosas para ser descubiertas? Quizás a veces es mejor dejar que los lugares ocultos permanezcan ocultos. Después de todo, ¿quién sabe qué más se puede esperar para ser encontrado? Y esta fue la historia de uno de nuestros seguidores. Si tú también quieres que contemos tu historia, déjala en los comentarios debajo de este video. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos preparado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.